Mis queridos hermanos, espero que estén genialmente bien. Hoy vamos a hablar de los 500 mundos, pero más precisamente cómo se perdieron los 500 mundos de ultramar. Así que pónganse cómodos si es que me están escuchando mientras viajan en auto, en el colectivo, tal vez están en el trabajo escuchándome e incluso tal vez están en el trono. Pero qué desagradable, escuchando a Jules desde el trono dorado. Es más, si están en el trono y me están escuchando ahora mismo mientras están haciendo sus necesidades, déjenmelo dicho en los comentarios. Y estoy seguro de que si ahora estás en el trono te estás riendo. Te estás riendo solo en el baño porque dije que me estás escuchando en el trono y decís, sí, ese soy yo, y se lo voy a dejar en los comentarios. Pero bueno, para el resto de la gente que no me escucha desde el trono, vamos a hablar cómo se perdieron los 500 mundos de ultramar, dado que Titus los tiene que recuperar en algún punto, se perdieron. Así que seguimos la intro del tema. Soy Crazy Jules transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de las fuentes en la descripción. Pero debo admitir que no sé si tengo muchas fuentes para esto. Voy a aclarar algo. Es difícil para mí hacer este video porque las fuentes de qué pasó con esos mundos de ultramar no está tan clara. Está distribuida en un montón de novelas, en un montón de libros, y los casos específicos del lore general no son tratados, así que es posible que cometa errores u omisiones, lo cual voy a intentar no hacer. Pero vamos a ver. Todo empieza con la herejía de Horus, cuando Roboute Guilliman estaba ahí. Recordemos a Roboute Guilliman. Roboute Guilliman, primarca de los Ultramarines, que de hecho le sigue diciendo Roboute, pero es Roboute Guilliman. Pero bueno, Roboute estaba en ese lugar haciendo sus cosas hasta que el emperador lo encontró. Y de hecho, antes que el emperador lo encontrara, ya había creado su propio imperio. Este es el imperio de ultramar, básicamente el imperio de los Ultramarines. Pero ¿qué pasó? Luego de la herejía de Horus, este imperio fue atacado. Y ahí es donde empezamos. Ahí es donde comienzan los 500 mundos, que debo aclarar, no tengo ni a pesar de estudiar esto, no tengo ni perra idea cómo es que son 500 mundos. Porque son 500 mundos, pero a veces dicen miles de mundos se han perdido. Momento, si son 500, ¿cómo es que se perdieron miles? Y hay veces que se pierde uno o dos mundos, pero en verdad son mundos extremadamente importantes. Y a veces en el lore, un mundo es extremadamente importante, pero en sí es que ese es el mundo importante y alrededor tiene otros 40 mundos que lo alimentan, y esos 40 mundos no son mencionados. Por lo tanto, voy a ser un poco vago al respecto. En el inicio de la herejía de Horus, vino la Sombra Roja, un ataque combinado a las legiones traidoras de los World Bearers y de los World Eaters. Entonces, Lorgar y Angron básicamente invadieron las fronteras de ultramar, estallando en la batalla de Khalt. Khalt sí es un mundo muy conocido. Allí, los caballeros de ultramarín, o los Ultramarines en sí, repelieron a los asaltantes, pero a costa de una biosfera. ¿Por qué? Porque Khalt quedó prácticamente sumida en una especie de infierno venenoso y que no se podía prácticamente habitar. Los traidores cometieron masacres planetarias y exterminios indiscriminados. Se calcula que cerca de una quinta parte de los 500 mundos fue arrasada en ese momento. Así que la herejía de Horus fue un gran comienzo, porque digamos, si una quinta parte de los mundos quiere decir que 100 mundos fueron destruidos. Por eso es confuso, porque uno dice, ok, es bastante simple de seguir. Teníamos 500 mundos, una quinta parte fue arrasada o perdida, por decirlo de alguna forma, no necesariamente destruidos, sino tomados o dejados fuera de funcionamiento. Digamos, deberían quedar 400 mundos, pero esta no es la realidad exacta, y de hecho, de prácticamente lo único que se habla es de Khalt. Khalt es el mundo más relevante en este momento, que fue el que más sufrió. Y también hubo otros mundos que sufrieron, depende de qué novela hayan leído, pero me voy a concentrar en Khalt de momento. Entonces, es fácil hacer el cálculo cuando uno empieza a ver la historia, pero a medida que va avanzando la historia y avanzan los milenios, ese cálculo no tiene el más mínimo sentido. Sinceramente no sé de dónde sacaron el número 500 exactamente. La cuestión: la quinta parte es destruida o arrasada o perdida de estos mundos. La matanza alimentó el fenómeno conocido justamente como la Ruinstorm, y esta es una tormenta warp monstruosa que fue creada por rituales también de los World Bearers, y básicamente esto aisló a ultramar de todo lo que fue el resto del Imperium. Entonces Guilliman y otros primarcas que no voy a nombrar en este video fueron atrapados en esa grieta en el espacio y no pudieron socorrer a Terra. Por eso Guilliman o los Ultramarines no participaron en la defensa de Terra.
Tierra. Entonces, aislados y sin saber si el emperador estaba vivo o si la Tierra, o si Terra, digamos, existía, ahí es que apareció el Imperium Secundus en Macrage, que fue forjado por Roboute Guilliman. Es como que hizo un Imperium adicional, que después lo disolvió, de hecho, y juntó gente, de hecho, a Sanguinius, a Lionel Johnson, si mal no recuerdo. No me citan porque estoy hablando, digamos, de lo que recuerdo en este momento, pero tendría que investigarlo. Pero para darles una idea de que en esta época fue cuando se perdieron gran parte de los mundos, y ahí es que se formó el Imperium Secundus, que después fue disuelto cuando se dieron cuenta de que Terra existía y el emperador existía. Pero como habían quedado aislados por estas tormentas Warp, no podían ver el resto del universo, así que básicamente imaginaron lo peor. Obviamente, cuando se dieron cuenta de que sí estaba todo en orden, o razonablemente en orden, entonces disolvieron el Imperium Secundus. Pero en sí hubo una gran masacre en este momento, y este fue el inicio de la pérdida de esos, entre comillas, 500 mundos. Luego vino un lento declive del Imperium. En el milenio 32 al milenio 35, tras la herejía, se disolvió el Imperium Secundus, como ya dije, y se devolvió el control general al emperador, o bueno, al trono dorado, a Terra, digamos. Sin embargo, ya no se gobernaba directamente la mayor parte de las colonias humanas de ultramar como se hacía antes. Ultramar quedó reducido a solo unos pocos mundos relevantes. Ven, esta es la parte complicada. Mundos relevantes, es decir, hay 500 mundos, pero no sabemos los nombres de los 500 mundos. Al menos no en el lore general, y tampoco son importantes. Los mundos que conocemos que son importantes en Ultramar son Macrage, Khalt, Connor, Espandor, Lax y los 3 planetas. Vamos a dejarlo con los 3 planetas, que se los llama así, aunque tienen sus propios nombres, mientras el resto del sistema asumieron autonomía local o fueron despoblados. Esto es complejo. ¿Qué quiere decir exactamente entonces? ¿Que asumieron autonomía local dentro del Imperio de Ultramar? ¿Se considera parte de los mundos de Ultramar? ¿O simplemente se independizaron y respondían solamente al Imperium? El tema es que también Ultramar responde al Imperium, pero bueno, es como que hay una parte que vendría a ser la parte de Ultramar que tiene su propio sistema, casi como si fuese un pequeño ecosistema de imperio dentro del gran Imperium, y esto nunca fue claro, al menos no para mí. Tal vez algunos de ustedes que sean fanáticos de los Ultramarines puedan aclararlo en los comentarios y decir, sí, en tal libro se menciona exactamente y voy a buscar esa fuente, porque hay tanta fuente que es difícil de encontrar esta información. La cuestión es que mientras tanto se invirtió en reconstruir ciudades y cultivos devastados para mantener a Ultramar, establecer líneas de abastecimiento y reforzar defensas planetarias. No faltaron escaramuzas menores como algún Wag orco suelto en sectores alejados, cultos del caos dispersos que atacaron Ultramar, asaltos de piratas, incursiones Eldar ocasionales, pero ninguna amenaza de gran magnitud. Ese fue el lapso de recuperación tardía, digamos, del problema que fue la herejía de Horus y lo que vino después de la herejía de Horus. Esto es relevante. Entonces, la herejía de Horus fue en el milenio 30, esto llega hasta el milenio 35, en el cual hubo una especie de declive y muchos mundos se independizaron y no se les prestó tanta atención a la organización como tenían antes. Y para este momento Roboute Guilliman ya no estaba. Lo había herido Fulgrim, así que había sido puesto en criostasis para que no muriese, y desapareció Roboute Guilliman. Y si no saben sobre la historia de Roboute Guilliman, les voy a dejar el video al final sobre el despertar de Roboute Guilliman. Pero el tema es que desapareció por 10.000 años, por lo tanto nadie estaba, bueno, no es que nadie, pero Roboute Guilliman no estaba gobernando Ultramar, y eso es muy importante, porque de todos los primarcas, el único que fue capaz de crear un imperio aparte por sí solo fue Roboute Guilliman. Es increíble organizando. Entonces, imagínense que al no estar, el imperio de Ultramar, por supuesto, no iba a hacer lo mismo. Luego de esto, en el milenio 36, es decir, 6 milenios después de la herejía de Horus, y aclaro porque hay mucha gente nueva, díganme en los comentarios si son nuevos, me interesa saber la gente que es nueva o la gente que no sabe, así trato de aclarar algunos de los temas que no se entienden, porque a veces explico para gente que ya está en el mundo de Warhammer 40.000 y entiende algunos temas, pero por ahí muchos de ustedes no lo sepan, y de hecho los que saben tampoco les viene mal repasar algunos de los temas, así que si los menciono no necesariamente es malo. Aclárenme en los comentarios, del mismo modo que si estaban en el trono, y si siguen en el trono para este momento, dejen de estar en el trono. Estuvieron en el trono mucho tiempo, les van a salir hemorroides, así que tengan cuidado con eso. Ahora bien,
Aunque los Ultramarines defendieron enérgicamente cada planeta, hubo una invasión que fue extremadamente complicada, que esta fue la Guerra de la Bestia. Hacia el 999 del milenio 36, casi milenio 37, estalló la Guerra de la Bestia, un inmenso WAG orco contra los confines de ultramar. Y en verdad fue contra muchos otros lugares. Sinceramente, no estoy seguro dónde está ultramar, y cuando viene un WAG, nunca se está seguro en qué punto exactamente tocó ese WAG y qué mundos se vieron afectados, porque se divide, se separa, viajan a través del Immaterium. Así que es como decir algo así: vienen del norte y en el norte hay 10 millones de lugares y 10 millones de mundos, así que es complicado saber exactamente por dónde tocan. No es como el típico mapa que podemos tener en El Señor de los Anillos. El mapa de Warhammer 40.000 es extremadamente complejo y difícil de entender, y a veces no se sabe por qué algunos mundos se salvan y otros mundos no se salvan. Pero la cuestión es que la guerra contra la bestia, que les voy a dejar el video también al final, es muy relevante porque dañó ultramar. A pesar de que defendieron los Ultramarines enérgicamente cada planeta, Parandium fue arrasado por completo. Este es uno de los planetas. Ok, perdimos un planeta, no sería relevante, pero vaya a saber cuántos más se perdieron que no mencionan precisamente. El Imperium pagó alto precio por la guerra contra la bestia, y ultramar también, aunque sinceramente no estoy seguro hasta qué punto. Sé que murieron un montón de Ultramarines y capítulos sucesores de los Ultramarines, pero esto se detalla en libros que sinceramente no leí y cuesta mucho encontrar la información. No consigo encontrar la información precisa sobre qué mundos fueron destruidos de esos 500 mundos de los cuales se habla. Voy a repetir esto, ya lo dije varias veces en el video, pero quiero que lo entiendan, sinceramente quiero que lo entiendan. Para todos los fans de Warhammer 40.000, va a haber personas que van a decir: en tal libro se menciona claramente, pero claramente ¿cuántos? ¿10 mundos? ¿30 mundos? Los 500 mundos es muy difícil de saber cuál se perdió y cuál no, y qué pasó con cada uno. Y a veces se menciona que un mundo está perdido, pero que ese mundo esté perdido no quiere decir que haya sido tomado, sino que básicamente quiere decir que se independizó, o tal vez volvió a la edad de piedra, o incluso algunos mundos quedaron envenenados o se convirtieron en algo más como un mundo colmena. Y esas son las partes más difíciles de explicar. Y en todo este tema, y en especial la guerra contra la bestia, no se toca con tanta precisión lo que pasó en ultramar precisamente, sino que más bien es todo el misticismo alrededor de la bestia, que en verdad no era un orco, sino que eran 6 orcos y había lunas orcas, es decir, planetoides que básicamente eran naves orcas llenas de orcos, llegaron hasta Terra. O sea que hay otros temas que son extremadamente relevantes. Vulcan mismo desapareció ahí peleando contra la bestia de las bestias, es decir, hay otros temas alrededor que hicieron que no se nombrase tanto lo que sucedió en ultramar. Pero luego de eso, que realmente afectó a varios mundos, al menos uno se perdió, pero asumimos que fueron más, entonces vino la flota enjambre, la Horda Behemoth, o la flota enjambre Behemoth, que penetró desde el vacío. Behemoth tomó por asalto a varios sistemas del sector. Los Ultramarines lucharon en batallas colosales sobre mundos agrícolas e industriales y finalmente fueron repelidos. Esto fue lo que fue la primera guerra contra los tiránidos. Es cuando se descubren prácticamente los tiránidos y se combate contra ellos. Y realmente ultramar fue extremadamente afectado por los tiránidos. De hecho, los Ultramarines son de los mejores para luchar en contra de los tiránidos, porque tienen muchísima experiencia en la lucha contra los tiránidos por lo que pasó con Behemoth en ultramar. Pero también tengo que aclarar que no es lo mismo Behemoth que Leviathan. Son dos flotas enjambre completamente diferentes. En Space Marine 2 vemos a la flota enjambre Leviathan, pero la flota enjambre Leviathan es muchísimo más específica, está muchísimo más adaptada y tiene más cantidad de diversidad, enemigos diferentes. Behemoth era prácticamente fuerza bruta. La primera guerra tiránida era fuerza bruta, solamente atacando sin cesar y constantemente. Leviathan es mucho más inteligente porque fue aprendiendo de cómo luchar contra el Imperium. Les aclaro esto para que no crean que el combate contra la flota Leviathan es igual que contra la flota Behemoth. Fue completamente diferente y una batalla muy distinta a la que vemos en Space Marine 2. Fue algo de fuerza bruta contra tiránidos más genéricos, puedo decirlo de alguna manera, pero como eran nuevos enemigos y no estaban acostumbrados a luchar contra ellos, les costó mucho. Así que imagínense, la herejía de Horus devastó mucho de esos mundos, sobre todo se habla mucho en general de lo que pasó con los devoradores de mundos y Angron,
que realmente fue tal vez lo más complicado en términos de combate, pero por supuesto Lorgar les hizo la vida imposible, más psicológicamente y a términos de la tormenta warp que los aisló del Imperium. Ese fue el primer golpe. Un quinto de esos mundos quedaron totalmente inutilizados, arrasados o perdidos. Y después de eso, aunque fue milenios después, hubo este lapso en el cual Roboute y Guilliman ya no estaba y estuvo en declive el Imperio de Ultramar, y en ese momento es donde ataca la bestia. La bestia es el orco más súper épico que apareció hasta la fecha. Por lo tanto fue el momento más terrible de Terra contra los orcos. Llegaron literalmente a Terra, por lo tanto una invasión de esa escala realmente afectó a todo el Imperium y hubo un montón de malas decisiones tomadas al respecto. Por eso es que les quiero dejar el video al final. Así que imagínense que no solamente fue la herejía de Horus, que fue lo más difícil que le pasó al Imperium a términos de Space Marine, sino que también sufrió lo más difícil que le pasó al Imperium desde el punto de vista de los orcos. Fue muy difícil enfrentar a la bestia. Y luego de eso también sufrieron la primera invasión tiránida, cuando descubrieron a los tiránidos. Así que como pueden ver, Ultramar no está particularmente bien y contenta, menos después de haber perdido el liderazgo en sí de lo que fue Roboute y Guilliman, y que estaba durmiendo en ese momento. Entonces, a pesar de eso, Ultramar aguantó, pero esos mundos queda claro cómo se fueron perdiendo. Y luego volvió a aparecer el caos, aunque bastante más tarde. Y esto ya es historia moderna, porque en sí fue la invasión que se conoce como Bloodborne, Bloodborne como el juego, en el milenio 41. Básicamente vino un ataque de magnitud similar al ataque de la bestia, pero por parte del caos. La guerra fue contra Honso, seguramente escuchaban ese nombre muchas veces, que son los guerreros de hierro. Los guerreros de hierro del caos junto al príncipe demonio Mkar, algunos le dicen Mkar, básicamente es una M seguida de Kar. Entonces el príncipe demonio Mkar renació y atacó Ultramar junto a los guerreros de hierro. Entonces Espandor, Khalt, Kintarn y Talazar, que son varios mundos, fueron escenarios de combates encarnizados liderados por Marnius Calgar, Taigurius y Uriel Ventis, y también otros capitanes. Pero para aclarar que estos mundos ya habían sufrido antes, y no conozco la historia exacta de cómo es que estos mundos fueron recuperados o en qué estado se encontraban. Simplemente nombro que estos mundos volvieron a ser escenario de ataque. Por eso digo, hay 500 mundos, pero los mundos que se tocan en sí son un grupo de mundos que son los mundos más relevantes o más importantes del Imperio de Ultramar. Pero finalmente los Ultramarines vencieron otra vez más, expulsando al enemigo y destruyendo los buques de invasión. Sin embargo, la victoria fue amarga, porque se calcula que murieron cientos de hermanos de batalla, tal vez más de, creo que se mencionaban 340 bajas, que es muchísima cantidad de Space Marines, aunque no solamente de los Ultramarines, sino que de capítulos sucesores. Cuando hay esa cantidad de bajas es muy relevante. Recordemos que luego de la herejía de Horus, cada capítulo tiene tan solo 1000 Space Marine por capítulo, solamente 1000. Por lo tanto, perder 340 Space Marine es muchísimo. La campaña tardó meses en limpiar en sí Ultramar de la corrupción, es decir, sacarlos del todo, sacar a todos los demonios, sacar a todos los guerreros de hierro. Y bueno, esto dejó varios mundos destruidos o contaminados. Por ejemplo, en Talazar, Mkar asesinó a gran parte de la primera compañía antes de ser aniquilado. En suma, aquella guerra fue tal vez la más devastadora que Ultramar había sufrido desde el enjambre Behemoth, porque pasó mucho tiempo, convengamos, digamos, entre una y otra. A veces pasan milenios, pero que pasen milenios no significa que se recuperen necesariamente, y generó desconfianzas internas que tardarían en cerrarse. Esa guerra, digamos, los afectó psicológicamente a todos los que estaban dentro del Imperio de Ultramar. Pero luego pasó algo más complicado todavía. El desgarro del cielo, la Cicatrix Maledictum. En el 42 del milenio 42 surgió la Cicatrix Maledictum, una brecha warp monstruosa que partió la galaxia en dos y formó básicamente el nuevo Imperium Nihilus, es decir, lo que estaba lejos de Terra
pasando la brecha que se generó en la mitad de la galaxia, se conformó como el Imperium Nihilus porque la luz del Astronomicon no llegaba, es decir, la luz de Terra no llegaba hasta el Imperium Nihilus, al menos no de la misma manera. Y esto cortó casi por completo rutas de suministro y partió al Imperio de Ultramar a la mitad, o al menos eso tengo entendido. Les soy sincero, he visto varios mapas y no llego a entender exactamente hasta qué punto se perdieron algunos mundos. Es decir, no es que se perdieron, pero quedaron en la parte oscura del Imperium, es decir, el Imperium Nihilus. Algunos le dicen Nihilus, la correcta pronunciación es Imperium Nihilus. Les voy a ser sincero en esto, no sé exactamente dónde se traza la línea de lo que fuera Cicatrix Maledictum en lo que respecta al Imperio de Ultramar, porque el Imperio de Ultramar es extenso y tampoco entiendo exactamente cuántos planetas importantes en sí quedaron dentro del Imperium Nihilus. Es confuso, en algunas fuentes parece que se mencionara que todo el Imperio de Ultramar quedó dentro del Imperium Nihilus, dentro de esa mitad oscura. En otra fuente se menciona que ninguno, es decir, que el Imperium Sanctus es donde se encuentra Ultramar. Entonces digo, ¿cuál es la verdad en este punto? Y es relevante, vuelvo a insistir, trato de ser lo más preciso que puedo. Me puedo llegar a equivocar, por eso cuando tengo la duda se los aclaro y no se los digo como certeza. Es difícil entender las fuentes en este punto. ¿Por qué? Porque hay mundos que son considerados partes del Imperio de Ultramar, pero después no son parte del Imperio de Ultramar. Es decir, tal vez en algunas fuentes no son consideradas parte del Imperio de Ultramar. Entonces se mencionan algunos mundos y tal vez cuando se dice que la Cicatrix Maledictum partió en sí al Imperio de Ultramar a la mitad, tal vez simplemente partió un sector que tenía mundos que son prácticamente irrelevantes, o tal vez algunos de esos mundos relevantes sí quedaron en el Imperium Nihilus, pero dependiendo del momento, hay algunos mundos que son considerados partes de Ultramar y otros que no. Y también del mismo modo, hay sectores que se consideran partes de Ultramar y otros que no. Y eso es relevante porque esto quiere decir lo siguiente: imagínense de que tenemos un sistema solar y en ese sistema solar tenemos todos los mundos extremadamente importantes, pero ese sistema solar tal vez se extiende más allá del sistema solar, muchos años luz más allá, y de repente se corta en un momento por la Cicatrix Maledictum lo que hay más allá de ese sistema solar importante. Entonces lo que se perdió o lo que quedaría en el Imperium Nihilus sería en sí parte del territorio, pero no necesariamente los mundos más relevantes de lo que es el Imperio de Ultramar. Y esto es relevante porque podemos ver una mancha en los mapas de la galaxia en el cual decimos esto es parte que pertenece a Ultramar, pero tal vez esa parte que pertenece a Ultramar no tiene ningún mundo importante, o tal vez es simplemente espacio vacío porque hay rutas de comercio, rutas de viaje, rutas de investigación, etc. Entonces, que toque las fronteras no necesariamente quiere decir que afecte directamente a Ultramar de una forma clara y concisa. La cuestión es que la Cicatrix Maledictum sí afectó a todo el Imperium, de hecho, no solamente porque generó ese Imperium Nihilus con muchos mundos que necesitaban ayuda del otro lado, sino que también aumentó la cantidad de invasiones demoníacas e invasiones del caos, lo cual sí afectó directamente a Ultramar y Ultramar fue atacado. Pero en este momento es donde despierta Roboute Guilliman. Aparece Belisarius Cawl y básicamente lo levanta junto a Ybraine, que es una Aeldari. Y tengo un video que se los voy a dejar al final, como les mencioné antes. Les voy a dejar un par de videos, tal vez hasta 3 videos para entender todo este tema. La cuestión es que Belisarius Cawl es el líder del Mechanicus, e Ybraine, que es la encarnación de Dios de la Muerte Aeldari, logran levantar a Roboute Guilliman de su pseudo tumba y Roboute Guilliman sale, combate y puede vencer. Ahora, luego de eso es que Roboute Guilliman se encuentra con el emperador y que sale la cruzada Indomitus, y ahí aparece la era Indomitus donde Roboute Guilliman se pone como líder del Imperium y empieza a empujar para ayudar a todos los mundos que fueron afectados por la Cicatrix Maledictum. Entonces sale de Ultramar en sí, no se queda a recuperar Ultramar, sino que más bien se concentra en el Imperium a término general. De hecho, apenas entiendo qué fue lo que habló con el emperador. No sé si alguien lo entienda, está escrito en los libros, y lo que habló con el emperador y las órdenes del emperador, de hecho, cambian cada vez que el mismo Roboute Guilliman las recuerda. Por lo tanto, es complicado saber qué es lo que le pasa por la cabeza. Y de hecho, en ese momento no fue reconquistar los 500 mundos que había perdido, sino que
básicamente se puso como político en el Imperium, como cabeza del Imperium, como Lord Regente, y salió con los Primaris, porque ahí es donde aparecen los Primaris. Había un proyecto que había estado haciendo Belisarius Cawl durante todos estos años, que había sido pedido por Guilliman de hecho, y Roboute y Guilliman salió con los Primaris en la Cruzada Indomitus a salvar un montón de mundos. Y el problema adicional es que la Cicatrix Maledictum distorsiona el espacio-tiempo. Por lo tanto, voy a darles un ejemplo muy conciso y muy claro. La devastación de Baal, la luna de los ángeles sangrientos, donde se reunieron todos los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos para salvarla de la flota enjambre Leviathan. Es decir, no hablamos del caos, estaban peleando contra la flota enjambre Leviathan justo cuando la Cicatrix Maledictum se abrió. Es decir, esto es un tema aparte, no es ultramar, estamos hablando de Baal, estamos hablando de los ángeles sangrientos. Los ángeles sangrientos iban a ser prácticamente destruidos por la flota enjambre Leviathan, pero en el momento en el que estaban por ser destruidos se abrió una brecha en el cielo de Baal y salió el caos. Y el caos obviamente luchó contra los ángeles sangrientos, pero también luchó contra la flota enjambre Leviathan y se llevó gran parte de esa flota al Immaterium. Entonces fue un conflicto extremadamente complejo lo que fue la devastación de Baal, que también tengo un video, así que voy a dejarles 3 videos al final. No sé cómo van a hacer para elegir qué video para ver. Les sugiero que vean los 3 porque son videos muy relevantes. Generalmente cuando pongo las letras en amarillo o en naranja es porque son videos de la historia base de Warhammer 40.000. Pero esto viene a darles el ejemplo de que para la gente que estuvo en Baal pasaron siglos. En verdad pasaron tal vez días, tal vez años, tal vez meses, pero para algunos pasaron siglos de lucha, porque cuando se abre la Cicatrix Maledictum, el espacio-tiempo se distorsiona y no se sabe en qué momento del tiempo está, y Games Workshop no hace el más mínimo trabajo en explicarlo, simplemente dice Dios sabrá, básicamente. Entonces es difícil saber cuándo es que estaban luchando contra la flota Leviathan y cayó el caos, y cuándo es que realmente Roboute y Guilliman salió de nuevo de Terra con los Primaris para ayudarlos y terminó llegando. Para algunos puede haber pasado siglos en Baal hasta que llegó Roboute y Guilliman, y de hecho se enteraron ahí que Roboute y Guilliman estaba vivo o había renacido, y se enteraron de que existían los Primaris y toda esta flota. Pero tal vez para Roboute y Guilliman y los Primaris en verdad pasó muchísimo menos tiempo, y estas diferencias temporales son algo que no explican bien y de hecho las dejan muy sin explicar a propósito, porque entender exactamente cuándo se despertó Roboute y Guilliman, cuándo fue a ver el emperador, cuándo formó la Cruzada Indomitus en sí y cuándo salió, gracias al tema de la Cicatrix Maledictum, es un tiempo que es muy difícil de entender. Incluso aunque se diga claramente que pasaron, por ejemplo, 50 años, en la realidad, tal vez para la creación de esos Primaris pueden haber pasado 100, 200, 300 o un milenio. Pero en el mundo real pasaron tal vez solamente 50 años. Entonces hay sucesos que aparecen en el medio de la Cicatrix Maledictum que simplemente no tienen el más mínimo sentido temporal y a veces no tienen sentido espacial tampoco. Por eso es tan difícil hablar de lo que pasa alrededor de la Cicatrix Maledictum. Y voy a ser claro en algo, muy claro. Games Workshop hizo un montón de retcons cuando apareció la Cicatrix Maledictum, cuando anunciaron toda esta nueva saga, porque voy a hacer un paréntesis acá, esto es muy importante que sepan, sobre todo si son nuevos. Warhammer 40.000 era algo estático, completamente estático. Era un juego de mesa, es un juego de mesa, por lo tanto no tenía que haber una historia de fondo, tenía que haber una historia base de fondo, es decir, qué fue lo que pasó. Y la herejía de Horus era lo que había pasado hace mucho tiempo y estábamos en la actualidad y es Warhammer 40.000. Justamente lo que se sabe es lo que pasó hasta Warhammer 40.000 y toda la historia de fondo es simplemente el setting para hablar de cómo se tiene que jugar el juego de mesa y cuáles son los ejércitos. Pero luego Games Workshop empezó a sacar cómics, empezó a sacar historias, empezó a sacar novelas, muchas cantidades de novelas, empezó a sacar animaciones. Entonces esa historia dejó de ser algo estático y empezó a evolucionar. Y donde realmente se vio eso fue con estos cambios de la Cicatrix Maledictum, que fue en sí lo primero que hizo Games Workshop para avanzar su historia. Como seguidor de Games Workshop, 30 años siguiendo Games Workshop, sí, 3 décadas hace que sigo la historia de Warhammer 40.000 y amo Warhammer 40.000.
Durante esas 3 décadas, la mayor parte del tiempo no pasó absolutamente nada, simplemente se nombraba con más precisión qué es lo que pasó en algún momento de la historia. Pero en un punto decidieron que iban a avanzar la historia, por eso ya no estamos en el milenio 40, sino que estamos en el milenio 42. Es decir, la historia avanzó, y esto es algo bastante reciente, sobre todo si tienen en cuenta desde hace cuánto existe Warhammer 40.000. Y cuando hicieron estos cambios, cambiaron otras cosas. Cambiaron a los necrones, hablaron más sobre la guerra en el cielo, cambiaron el origen del emperador, o al menos pusieron varios orígenes del emperador. Por lo tanto, hicieron muchísimos cambios, incluyendo los Space Marine Primaris, que fueron la nueva adición para vender miniaturas diferentes. De hecho, cambiaron todas las miniaturas. Ahora, como ven, en todos los juegos y en casi todas las miniaturas que se venden, son todas miniaturas con el estilo de armadura de los Primaris. Es como si los Primaris que tuvieran que reemplazar o quisieran reemplazar a los Firstborn, digamos los Space Marine anteriores, y con eso venden más miniaturas, pero extrañamente también hacen animaciones que en sí no venden nada particularmente por tener Primaris en las animaciones, a menos que sea todo por vender miniaturas, lo cual es bastante factible. Quiero aclarar esto porque no solamente la Cicatrix Maledictum es un momento que generó mucha confusión dentro de la misma historia del Imperium y de la historia de Warhammer 40.000, sino que también hubo muchos cambios del lore en esta época, y que también es donde comenzó a evolucionar el universo de Warhammer 40.000, porque hasta entonces no cambiaba. Y esto es algo que mucha gente nueva no comprende, porque simplemente no lo vivió. Si les pasa como a mí, que vieron 30 años de Warhammer 40.000 y en 25 años no pasó absolutamente nada, y de repente dicen, ahora aparece la Cicatrix Maledictum. ¿Cómo? Aparecen los Primaris. ¿What? Los necrones cambian, el emperador cambia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Empezaron a cambiar las cosas y empezaron a acelerarlas, y siguen acelerando y las siguen evolucionando. Por lo tanto, no solamente dentro del lore hay cambios, sino que fuera del lore, digamos, en Games Workshop también hubo un cambio de paradigma. Entonces, que esta parte sea confusa es muy normal. Por eso van a encontrar información que contradice total y absolutamente cosas que yo estoy diciendo, porque es información antigua. Del mismo modo que también hay confusiones con los Kin. Los Kin, actualmente las ligas de Votann o los enanos espaciales, antes eran los Squad. Y si bien hay cierta forma de integración en sí, hay un salto que simplemente es porque cambiaron el lore. Entonces toda esta época es extremadamente confusa y muy difícil de explicar. Pero a términos de este video y a términos de cómo afectó Ultramar, evidentemente la Cicatrix Maledictum afectó Ultramar. Pero quiero que entiendan la complejidad de tener una visión macroscópica del lore en este punto. Es simplemente un cambio muy radical y muy grande para que todo cierre perfectamente, porque no cierra. Ahora bien, luego de que salió Roboute y Guilliman con la Cruzada Indomitus y ayudó a tantos mundos, incluyendo Baal y el tema de la devastación de Baal. Luego de eso, Roboute y Guilliman, a pesar de que seguía la Cruzada Indomitus, porque la Cruzada Indomitus sigue en varios frentes, por eso esta era se la llama la Era Indomitus, Roboute y Guilliman volvió en sí a Ultramar, y ahí es donde sucedió otro ataque extremadamente importante, que fue justamente la peste de Ultramar, las guerras de la plaga. Ultramar básicamente se enfrentó a Mortarion y a la Guardia de la Muerte, y mucha gente piensa que esto fue antes de la Cicatrix Maledictum, y en verdad fue después de la Cicatrix Maledictum, pero es normal que la gente se equivoque, porque a veces está muy mal explicado. Y insisto en esto, la línea temporal de Ultramar es confusa, como mínimo es confusa. La cuestión es que estas guerras fueron guerras contra una plaga, básicamente donde varios planetas de los Ultramarines, mundos agrícolas e industriales como Lax, Connor, Tartela y otros quedaron infectados con toxinas y demonios menores, sofocados por nauseabundas enfermedades. La invasión prosperó inicialmente, matando mundos de miles de millones. Sin embargo, su avance se vio frenado con el regreso de Roboute y Guilliman y las fuerzas Primaris. Guilliman organizó contraataques relámpago, cortó las líneas de suministros de Nurgle, que estaba empeñado en tomar el mundo forja de Connor, y obligó a los herejes a replegarse. Estuvo Mortarion también ahí, y de hecho tenemos, creo que esto voy a hablar en un video en el futuro porque es muy interesante, tenemos a Roboute y Guilliman viendo a su hermano
príncipe demonio de Nurgle, Mortarion, y se enfrentaron en duelo 1 a 1. Ahora, Mortarion se lo come vivo a Roboute Guilliman, pero Roboute Guilliman fue en ese momento poseído por el espíritu del emperador. Y en ese momento Mortarion dijo, estamos al horno. Voy a hablar sobre eso en algún futuro video porque creo que es una escena muy importante. El problema de esa escena es que es difícil de interpretar, por eso no lo toqué hasta el momento. Pero la cuestión es que hubo un enfrentamiento entre Roboute Guilliman y Mortarion. La cuestión es que al final Mortarion se terminó yendo, terminaron recuperando en sí Ultramar, pero por supuesto Ultramar quedó devastado y hambriento, obligando una nueva fase de reconstrucción. O sea que se dan cuenta que hasta el momento tenemos caos al inicio de la herejía de Horus, porque en ese momento era todo caos. Después el declive por haber desaparecido Roboute y Guilliman, y hago un recuento porque si no los voy a perder. Luego de del caos y del declive por Roboute y Guilliman, apareció 1000 años después la guerra contra la bestia. Los orcos dañaron severamente a Ultramar. Luego de eso apareció la flota enjambre Behemoth, lo cual fue extremadamente complicado de enfrentar porque fueron los primeros en enfrentar a los tiránidos. Poco después de eso volvió a atacar el caos, justamente un demonio, este demonio Nkar, junto a los guerreros de hierro, que volvieron a dañar severamente a Ultramar. Y tiempo después de esto, bastante tiempo después de esto, vino en sí la Cicatrix Maledictum, que obviamente causó estragos, pero por suerte reapareció Roboute y Guilliman, que pudo salvar las cosas y pudo reorganizarlos más o menos, pero no se puso a reorganizar Ultramar, sino que se fue con la Cruzada Indomitus a salvar al resto del Imperium. Y en la mitad de esa Cruzada Indomitus, Roboute y Guilliman vuelve a Ultramar, donde justo es atacado por Mortarion y estas guerras de la plaga que básicamente intoxicaron a los mundos de Ultramar. Como pueden ver, la tuvieron bastante complicada. Y la Cruzada Indomitus aún sigue, y Ultramar nunca se recuperó del todo, realmente nunca estuvo completamente recuperado. Desde la herejía de Horus no hubo un momento en el cual se recuperase o retomase estos mundos, simplemente los mundos de Ultramar se fueron perdiendo poco a poco por todos estos eventos. A veces suenan un poco inconexos, pero todos estos eventos que fueron sucediendo. Entonces es cuando llega lo que sabemos ahora. En el presente, Roboute y Guilliman ha reactivado la administración de los Ultramarines más clásica. Se reinstauró en sí lo que es la tetrarquía, repartiendo la gobernancia de Ultramar entre varios seres importantes, varios individuos importantes, que es difícil de explicar y es difícil de entender por mi parte, por eso no me meto muy profundamente. También hay varios capítulos sucesores de los Ultramarines que están justamente ahora resguardando estos 500 mundos, entre comillas, o estos posibles 500 mundos, más bien el territorio de Ultramar. Ahora hay capítulos que están ahí específicamente para resguardar estas fronteras, y como han visto en los videos anteriores que he hablado, pusieron ahora al capitán Demetrian Titus, que ahora es Master of the Watch, que ha sido encargado de defender Macraish y los mundos interiores de Ultramarine, porque hay una nueva amenaza en sí que se asoma y se cierne sobre Ultramar, que aún no sabemos si es una amenaza que ha estado ahí esperando o que simplemente está avanzando sobre Ultramar, que justamente son los Necrones. Y estamos hablando de Necrozor particularmente, que tiene una particularidad para ser Necron. Eso lo vi en videos anteriores, pueden ver los videos anteriores que están justo antes que este. Si ven en las listas de videos, ponen la parte de videos en el canal y van a ver los videos de cómo llegamos a esto. Pero como pueden ver, hasta el momento la mayoría de los mundos, de estos 500 mundos, estaban perdidos, y ahora Roboute y Guilliman le da la tarea a Titus de que retome estos 500 mundos. Básicamente tiene que deshacer todo lo que sucedió hasta el momento. Todas esas guerras desde la herejía de Horus hasta la actualidad diezmaron a esos 500 mundos, y ahora Titus tiene que recuperarlos. Por eso no es extraño que diga que es una tarea imposible. En conclusión, bajo órdenes de Guilliman, Titus liderará la próxima campaña de reconquista. En resumen, tras milenios de pérdida y deficiencias, el Imperio de Ultramar entra en un nuevo albor con la meta de recobrar los mundos perdidos.
Y sinceramente espero que les haya quedado claro porque fue difícil organizar toda esta información. Son muchas batallas prácticamente inconexas de uno a otro y los saltos y suposiciones de lo que pasó en el medio son difíciles de establecer. Y sé que di muchas vueltas, pero realmente me es muy relevante enfatizar lo difícil de la tarea de organizar esta información, en especial cuando la información no existe o es totalmente contradictoria. Y sinceramente espero que todavía no esté sentado en el trono si estaba sentado en el trono. Si está sentado en el trono después de 40 minutos de video, por el amor de Dios, anda al médico ahora mismo. Ahora bien, como dije, los voy a dejar con los videos que les mencioné durante toda esta travesía, que son justamente el resucitar de Robuste y Guilliman, que me parece que es un video relevante para esta historia, la guerra contra la bestia y la devastación de Baal. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.